Muchas gracias a todos, señor diputado, autoridades presentes y todos por venir a esta humilde charla. Yo soy Francisco Salles, he participado en la dolarización desde su inicio en 1998. He tenido el placer de participar en procesos dolarizadores de Ecuador, Argentina, Costa Rica, Venezuela, y en temas monetarios, que es mi pasión y realmente lo que he hecho. He escrito un par de libros y he trabajado con Steve Hanke, Larry White, George Selgin, algunos de los mejores nombres. Recientemente publiqué y estuvimos en Argentina, pero en todo caso, el caso Costa Rica me fascina, me tiene absolutamente fascinado. Viví aquí hace 20 años, así que tengo un vínculo muy interesante con Costa Rica. Y Luis es mi gran amigo desde hace 20 y pico de años. De hecho, tuvimos el placer de asesorar al gobierno ecuatoriano en el año 2002, cuando tuve la oportunidad de escribir la única ley que se convirtió en un ancla fiscal, que es la ley de responsabilidad fiscal en Ecuador, que la escribí yo, la promoví yo, y es la única ancla fiscal que ha existido en la historia del Ecuador, que es extremadamente importante cuando tiene un ancla monetaria. En todo caso, empecemos. Voy a hablar adicionalmente, porque uno de los principios básicos de la economía, algo que aprendemos desde el primer año en la economía, se llama las ganancias del intercambio, o lo que llamamos el beneficio del comercio. ¿Y por qué está en boga hoy día? Porque estamos hablando hoy de un mundo de tarifas en las cuales están poniéndole muchas trabas a los beneficios del intercambio. Y en consecuencia estamos hablando de una posible recesión mundial que se esté dando por el poco conocimiento de algo tan simple en la economía como el beneficio del comercio y el beneficio, las ganancias del intercambio. Sin embargo, no solo se necesitan tarifas para introducirle problemas al beneficio del intercambio. Las tarifas es un impuesto directo, pero la moneda también puede crear desequilibrios en los beneficios de intercambio que son importantes. El acto del intercambio es una percepción que ambas partes van a acabar, reconciliación de esta transacción o de esta percepción ex ante, solo se puede hacer ex post después del intercambio. El intercambio es una conjugación de la percepción ex ante de lo que va a suceder en el intercambio con una realización ex post de la realidad del intercambio. Esta realización ex post es lo que verdaderamente nos va a determinar si es que el intercambio fue positivo o negativo para cada una de las partes. Ahora, porque los seres humanos no somos omniscientes, algunos de estos intercambios acaban siendo suma cero o ganar-perder. Por ejemplo, los errores de cálculo son muy comunes. A mí me pasa cada rato que voy a un restaurante y pido una hamburguesa y estoy muy feliz con la hamburguesa porque veo la foto en el menú y digo, esto me va a gustar muchísimo, y luego recibo algo para comer que no me gustó. Eso es un error de cálculo económico. Es simple y llanamente mi percepción es ex ante, es diferente de la realización ex post del intercambio que hice de mi dinero con una hamburguesa. Entonces, y estos errores de cálculo, errores económicos son muy comunes. O sea, el Airbnb que uno ve, cuando ve las fotos del Airbnb y después llega al Airbnb y se da cuenta que es completamente diferente. Error de cálculo económico, simple y llanamente porque el ex ante es diferente al ex post. Ahora, una economía moderna no se hace con trueques. Yo no pago el Airbnb con una conferencia económica. Yo pago el Airbnb con dinero, y en consecuencia el dinero nace para resolver este problema de la doble coincidencia de las necesidades. La doble coincidencia de las necesidades es al trueque, es decir, si usted quiere pollo y yo produzco pollo y usted produce zanahorias y yo quiero zanahorias, entonces podemos intercambiar. Pero si no hay pollo y zanahorias, no hay interacción, no hay cambio posible, no hay esa doble coincidencia de las necesidades. Entonces el dinero sirve para resolver la doble coincidencia de las necesidades y para facilitar el intercambio. Entonces, la facilitación de la doble coincidencia de las necesidades para potencializar el comercio, utilizamos un bien intermedio. Y ese bien intermedio no es nada más que el dinero.
Y esta es una de las cualidades interesantes del dinero. El dinero es el resultado del orden espontáneo que facilita el intercambio y es un bien esencial para el eficiente funcionamiento de una economía y permitir que los beneficios del comercio, los beneficios del intercambio se extiendan y se multipliquen. Al poder facilitar o remover las limitaciones de la doble coincidencia de las necesidades, podemos multiplicar las transacciones de intercambio y hacer mucho más fácil el intercambio y en consecuencia maximizar las ganancias del comercio. Y esto a su vez estimula la división del trabajo y la especialización del trabajo, es decir, el empleo. En consecuencia, el dinero sí tiene efectos en la economía real. Esto es una de las cosas que nos decía mucho Leland Yeager. ¿Y qué función tiene este bien intermedio en el intercambio de dos mercancías? Es decir, ¿qué es el valor que añade este bien intermedio? Si los dos bienes tienen valor y por eso se intercambian, este bien intermedio que ayuda a la intermediación de estos bienes, ¿qué valor tiene? Pues ninguno. No tiene ningún valor. Tiene un valor de uso, de facilitación del intercambio, pero no añade valor a los bienes de por sí. Esto es extremadamente importante, porque en el cálculo ex ante de la transacción, el medio de intercambio que voy a utilizar para resolver la doble coincidencia de las necesidades no tiene que transmitir valor alguno. No tiene que decidir quiénes son los ganadores y los perdedores. Lo único que debe decidir si es que hay ganadores o perdedores en una transacción son el intercambio de los bienes. El bien intermediario, el dinero, simple y llanamente facilita el intercambio, no añade precio a ninguna de las dos partes o bienes que se están intercambiando. Esta es una de las paradojas del dinero, que para potencializar el intercambio, el empleo y la riqueza, el valor del uso del dinero debe ser neutro. Esto no significa que el dinero no afecte la economía real, pero no voy a entrar en eso en esta charla, pero en el intercambio el valor de uso del dinero debería ser completamente neutro. De lo contrario, pierde su función primordial de facilitar el bien, la maximización del comercio. No debe influir, perdí todas mis notas aquí, no debe influir para nada en el cálculo económico, ni ex ante ni ex post de la transacción. No debe ser algo que yo ex ante esté tomando en consideración cuando quiero intercambiar, ni debe tampoco ser un resultado negativo ex post del intercambio de bienes. El intercambio de bienes tiene que ser absolutamente realizable. Puedo cometer un error ex post. La hamburguesa no me gustó, pero no me gustó porque cambió de precio en el interín que yo empecé a digerirla, sino que no me gustó simplemente porque yo cometí un error, porque la diferencia, o no cometí un error, simplemente fue una diferencia entre lo que yo tenía una percepción ex ante de lo que se realizó ex post. Pero esa relación ex ante ex post no tiene que ser negativa por el dinero que utilicé o que yo sacrifiqué para consumir la hamburguesa. En otras palabras, la manipulación del medio de intercambio deja de añadir valor y más bien destruye valor en el proceso. El desequilibrio monetario es una destrucción total del valor del intercambio que socava la esencia de la creación de riqueza en la economía. El intercambio de mercancías debería siempre ser un proceso ganar-ganar. Acabamos de establecer que hay ganar-perder y hay suma cero cuando mi realización ex post no es la que yo tenía ex ante, pero ex ante siempre va a ser una proposición ganar-ganar. El dinero no debería introducir ningún tipo de variación en este cálculo de mi valoración ex ante de la transacción. Entonces, al introducir una distorsión en el valor de la moneda, estamos dejando que se introduzca en el intercambio entre las dos partes un tercero invisible. Este es un invitado de piedra que crea a un perdedor y un ganador injustamente al manipular el valor del dinero con el cual se comercia. En vez de dejar que
los dos partes con su percepción ex ante hagan libremente la transacción, si introducimos un invitado de piedra que manipula los precios relativos de los dos bienes, entonces no estamos transando tú y yo. Estamos transando, pero tenemos un invitado de piedra, una competencia desleal que nos está manipulando finalmente la realización ex post de nuestra percepción de ganar ex ante. Esto es absolutamente una perversión de cómo podemos verdaderamente crear riqueza en el mundo. Este fenómeno no es ajeno y normalmente se expresa a través de la inflación, es decir, la pérdida del valor adquisitivo de mi dinero. En Costa Rica es al revés. Eso es lo que le hace un fenómeno bastante interesante y vamos a ver unas razones y por qué funciona. Sin embargo, el concepto y el daño es igual en cualquier dirección. Ya sea para arriba o sea para abajo, la volatilidad en el medio de intercambio, en el bien de intercambio, introduce errores en el cálculo económico que simple y llanamente destruyen riqueza, destruyen creación de empleo y destruyen la demanda de dinero y la creación de más economía. Entonces, cuando el medio de intercambio cambia de valor constantemente, las ganancias o pérdidas que se realizan ex post están contaminadas por un riesgo que no pudo ser determinado ex ante por los partícipes. Es simple y llanamente un tercero que vino y te quitó riqueza a uno y se la entregó al otro, que no era un cálculo que podíamos hacer racionalmente antes de entrar en el beneficio del intercambio. Los agentes, actuando racionalmente, descuentan este riesgo de esta posibilidad y al introducir mayor riesgo y disminuyen las posibilidades de ganancias de intercambio. ¿Cómo? Reduciendo el comercio. Si es que hay riesgo en las ganancias de intercambio, hay menos comercio. Si hay menos comercio, hay menos empleo. Es muy simple y muy rápida la transmisión, el mecanismo de transmisión entre la volatilidad cambiaria y la reducción de la economía real. Entonces, si bien el valor de uso del dinero debería ser neutro, el dinero sí tiene consecuencias en la economía real. El costo social, sin precios estables, los agentes económicos, ambos consumidores y productores, no pueden hacer un cálculo económico eficiente. Esto lo hemos escuchado varias veces. Pero el costo social va más allá que la distorsión del cálculo económico y la consecuente pérdida de beneficios, por la consecuente pérdida de beneficios del comercio. Ahora, la función de un banco central es mantener el equilibrio entre la oferta y demanda del dinero con la finalidad de mantener los precios estables. Cuando los banqueros centrales se equivocan y el tipo de cambio fluctúa, se crea un costo político, un costo innecesario para la economía que podría ser eliminado sin consecuencias para la economía real. Esto es lo que decía el economista Antal Fekete. Antal Fekete introducía el concepto del costo político social que solamente sucedía porque se introducían costos que eran innecesarios en el intercambio, que se podían eliminar y en consecuencia se beneficiaba el valor social del intercambio. Entonces, cuando los banqueros centrales se equivocan, realmente el costo es mayor, es gravísimo. Todos sufrimos la equivocación de unos pocos. Y este es un problema que lo vamos a ver en un momento a través del enfoque de la escuela austriaca, así como lo vamos a ver como la opción pública. Cuando un tipo de cambio es volátil, los únicos que ganan son las casas de cambio, ya aquí lo han descrito. Estos se quedan con un porcentaje del valor de cada transacción simplemente por intermediar la liquidez entre monedas. Este costo innecesario, es el que hablaba Antal Fekete, se puede eliminar haciendo del dólar una moneda de curso legal. Simple y llanamente habrá menos transacciones de cambio, habrá menos transacciones innecesarias, menos costo político social y en consecuencia mayor traducción de riqueza al sector real de la economía, donde queremos que esté. En Costa Rica existe la distorsión adicional que no existe en la mayoría de los países del mundo, en el cual el Banco Central se beneficia de esa intermediación con un impuesto que es evidentemente lo que mantiene más alta la oferta y la demanda de dinero, o lo que llamamos el bid-offer spread, que hace mucho más eficiente el ex post
la realización y la contabilización ex post de la transacción, porque yo tengo que vender un tipo de cambio y comprar otro tipo de cambio. Entonces, este impuesto interpuesto, lo pueden llamar lo que quieran, pero es un impuesto, traduce todos los problemas que traduce cualquier otro impuesto en la economía, inclusive los que se llaman costos de pérdida de peso muerto, que son una pérdida total en la economía. Nadie los gana, las pagan el consumidor y el productor. Cualquier impuesto introduce pérdida de peso muerto. Un impuesto sobre las transacciones cambiarias introduce pérdida de peso muerto en todo intercambio entre moneda que se multiplica varias veces cuando los agentes económicos están cambiando desde su moneda nacional a su moneda extranjera. Entonces, y adicionalmente a lo que decían tal Fekete está el economista William Baumol. William Baumol definía el stock empresarial en una economía. Aquí hay muchos empresarios, aquí hay un stock empresarial, pero si dividimos ese stock empresarial a nivel de toda la economía, podríamos decir que se puede dividir en 3 cubetas: la cubeta productiva, la cubeta improductiva y la cubeta destructiva. Las casas de cambio son parte de la cubeta improductiva, no añaden valor al ser intermediarios, pero son intermediarios que no serían necesarios en el volumen que hoy transan si es que introdujéramos una ley como la que se está proponiendo hoy. Esta pérdida es una pérdida porque simple y llanamente no solo estamos perdiendo monetariamente, sino que estamos perdiendo capital humano, estamos perdiendo stock empresarial que hoy se invierte en algo que no es productivo. Esto tiene evidentemente implicaciones a muy largo plazo en lo que es el PIB potencial del país. Entonces, al introducir elementos que dan incentivos para que los empresarios no dediquen su empresarialidad, su capacidad empresarial a bienes productivos, estamos afectando el PIB potencial del país y la innovación en el país. Y este problema de incentivos que les hablaba en el Banco Central es, para mí, verdaderamente grave. Porque el Banco Central no debería estar participando con un impuesto directamente que entra en su bolsillo en transacciones de intercambio. Estamos hablando del beneficio del comercio. Para que el Banco Central sea parte del beneficio del comercio, más allá de simple y llanamente su falta de previsión de cómo va a moverse el tipo de cambio, o sea, que entre directamente como invitado de piedra a agarrar 25% del intercambio, es ya algo extremadamente raro a nivel internacional y es algo que yo como economista les diría que sería muy importante tratar de eliminar. Es un impuesto que les está costando muchísimo, muchísimo más de lo que pueden imaginarse, porque es básicamente actúa como un control de cambio en cierta medida. Entonces, este es un elemento de distorsión muy fácil de eliminar que debería estar siendo enfatizado. Ahora, también quisiera empezar a hablarles del problema del conocimiento. El problema del conocimiento es de lo que habla el premio Nobel de Economía Hayek. Hayek dice que no podemos, el problema del conocimiento se traduce de la siguiente manera: yo no puedo pretender saber lo que otra persona quiere. Yo lo describo muy fácilmente. Yo no le compro ropa como regalo a mi esposa nunca, porque me puedo meter en problemas muy fácilmente. Ese es un problema de conocimiento entre dos personas muy íntimas, pero el problema de conocimiento existe y es real. Y yo no compro ropa para mi mujer porque no tengo el conocimiento exacto de lo que ella quiere tener. Ahora imaginen ese problema a nivel de millones de partícipes en toda la economía. Entonces el problema de conocimiento es un problema bajo el cual pocos tienen el poder de decidir sobre muchos. Y en el caso de los bancos centrales, estos errores del problema de conocimiento son máximos. Nos enriquecen o nos empobrecen a todos. Entonces no podemos disminuir el problema del conocimiento y tenemos que tomarlo muy en cuenta, especialmente cuando el tipo de cambio está siendo afectado. A este problema Hayek también lo llama la pretensión del conocimiento, y eventualmente la pretensión del conocimiento nos puede llevar a una fatal arrogancia.
Y eso es lo que eventualmente vemos en las economías totalmente dirigidas, como las economías socialistas de la venezolana, donde hay una fatal arrogancia, donde el banquero central o el legislador o el gobierno pretende poder tomar decisiones por todos los consumidores. Y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, los bancos centrales pretenden conocer los deseos de millones de participantes en la economía y fijar un precio al dinero mediante tasas de interés. Esto, a su vez, influye en la elasticidad de precio entre las monedas y se manifiesta en un tipo de cambio entre esas dos monedas. Hayek determinó que el problema del conocimiento se resolvía a través de los precios. Es decir, los precios libres resuelven el problema del conocimiento porque capturan toda la información de los millones de consumidores y se determinan en precios. Entonces yo puedo comprar un lápiz, ¿verdad?, a un precio determinado, y ese lápiz ya contiene toda la información de todos los insumos que tuvieron que entrar para hacer ese lápiz, y en consecuencia los precios no distorsionados son la única forma de resolver el problema del conocimiento. Traduzcamos esto al tipo de cambio. La única forma de resolver el problema del conocimiento es dejar que los precios floten libremente. Adicionalmente, para que verdaderamente floten libremente, tendríamos que no influir en la tasa de interés. Pero eso es lo que hacen los bancos centrales. ¿Por qué? Porque los bancos centrales tienen que su función es tratar de adivinar la demanda de dinero. Si no hay un cálculo de demanda de dinero por el Banco Central, la razón de existir del Banco Central ¿para qué existe? O sea, los bancos centrales están para determinar cuál va a ser la demanda de dinero, proveerla con oferta y en consecuencia mantener los precios estables y eliminar el problema de la volatilidad y la destrucción del cálculo económico. Entonces, el problema del conocimiento del Banco Central se multiplica adicionalmente cuando introducimos dos variables, cuando eliminamos el tema de que solo va a manejar la tasa de interés, sino que tiene un problema de tipo de cambio. Por eso es que los bancos centrales determinan una medida o un objetivo. Es decir, voy a manejar la inflación o el tipo de cambio. Pero si trato de manejar todas estas, el problema del conocimiento se vuelve máximo. Y no estamos hablando de simple y llanamente multiplicarlo por 2, estamos hablando de multiplicarlo por un factor del 100%. Es decir, estamos duplicando exponencialmente el problema del conocimiento cuando tratamos de manejar muchas variables. Entonces, este problema en Costa Rica se acentúa cuando una economía es pequeña y altamente abierta al intercambio internacional, donde el influjo de divisas es superior a la cantidad que normalmente puede absorber el Banco Central y el sistema de cambios de un solo día. Por eso, el Banco Central, en una economía altamente, espontáneamente dolarizada y abierta como es Costa Rica, el Banco Central no tiene el control sobre la masa monetaria, no tiene la capacidad de resolver la demanda de dinero porque no la conoce ni la va a conocer nunca. Porque la masa monetaria ha salido del parámetro que ellos pueden controlar porque hay demasiado ingreso de dinero extranjero. ¿Y cómo determinas la demanda de dinero extranjero? Pues es absolutamente muy difícil. Es imposible. El problema del conocimiento se vuelve infinito. ¿Por qué? Porque yo no controlo la cantidad de dinero que puedo imprimir y que puedo sacar, porque el dinero está entrando sin que yo lo pueda generar. Y en consecuencia, la masa monetaria total de Costa Rica no la puede manejar el Banco Central. Por eso tenemos un desequilibrio monetario y tenemos precios en la moneda que no se han podido controlar. La volatilidad del colón en los últimos 5 años, ambos para arriba y para abajo, es máxima. En consecuencia, los empresarios están sufriendo, pero no solo los empresarios, sufre el empleo. No necesariamente solamente por los empresarios, sino porque es parte del método de transmisión de la economía real. Entonces, en una economía altamente dolarizada, como lo es Costa Rica, el Banco Central pierde el control de la oferta y demanda de dinero. No controla la masa monetaria, sino solo una fracción de la misma. Y un Banco Central en una economía altamente dolarizada va perdiendo cualquier capacidad de cumplir una función social y se vuelve un ente desestabilizador. Ya no tiene forma de estabilizar, solo desestabiliza cuando se intromete en
este cambio, este bien de intercambio como invitado de piedra. Ya no tiene capacidad de apoyar el intercambio de mercancías sin crear distorsiones. Sin poder controlar la demanda de dinero, solo puede ser un impedimento al comercio. Esto se traduce en una pérdida de capacidad de empleo y de crecimiento económico. Además, se pierde capital humano al incentivar el emprendimiento improductivo de las casas de cambio y de otros intermediarios innecesarios que pueden existir. En el caso de Costa Rica, donde el precio del colón denota que el Banco Central de Costa Rica no tiene la capacidad para esterilizar todos los dólares, otra vez se me fueron todas mis notas, en el caso de Costa Rica, donde el Banco Central no tiene la capacidad de esterilizar todos los dólares, pues la cuestión se vuelve mucho más grave para toda la economía. Y mientras más dólares entren, menos capacidad para controlar la demanda de dinero y mantener precios estables. En consecuencia, este problema no va a parar, solamente va a continuar. Para pelear contra el influjo de dólares, ¿qué hace el Banco Central? Imprime dólares, imprime colones, perdón. El colón es un dinero que no tiene valor fuera de sus fronteras. Entonces, el colón, como no se entranza fuera del país, no hay un mercado que regule y apoye la procuración de colones, y solamente los crea el Banco Central de Costa Rica. Y en consecuencia se maximiza el problema del conocimiento al no poder regular la oferta y demanda de dólares en el mercado, sino solo con intervenciones del Banco Central. Entonces, el Banco Central dolarizado no tiene la capacidad local de regular la demanda de dinero, que es la masa total de colones y dólares en la economía, y tratar de regularla usando la moneda nacional solo obstaculiza el proceso de descubrimiento de precios, el descubrimiento de los precios adecuados necesario para el cálculo económico, e incidirá eventualmente en un déficit secundario debido a los mayores costes de financiamiento. Vamos a entrar en esto en un segundo. Cuando el Banco Central ya no ayuda a bajar los costos de transacción en la economía, es decir, el Banco Central ya no está ayudando a facilitar los beneficios del intercambio, es decir, no baja los costos de transacción en la economía, sino que más bien los incrementa, empieza a ser lo que se llama una institución extractiva. Según la clasificación de Acemoglu y Robinson, los actuales premios de economía, una institución extractiva se define como una institución que concentra el poder en manos de unos pocos y están estructuradas para extraer recursos del resto de la sociedad. Entonces, el Banco Central no está bajando costos de transacción, sino que está subiendo los costos de transacción, está extrayendo recursos de la sociedad. Es, en este momento, una institución extractiva, porque no puede controlar la demanda y la oferta del dinero. Entonces, ¿qué nos queda? Cuando el Banco Central intenta mantener el valor de su moneda nacional mediante la expansión monetaria para adquirir reservas en dólares, se incrementan las reservas en moneda extranjera mientras se incrementan los pasivos en moneda nacional. Los dólares en el activo reciben una tasa menor de rendimiento que los pasivos remunerados, por lo cual, si estabiliza el tipo de cambio, si es que adivina exactamente cuántos colones versus dólares son los necesarios, o si utiliza reservas para mantener el tipo de cambio, es decir, si logra mantener estable el tipo de cambio, esta acumulación de reservas contra pasivos colones va a resultar en una pérdida de patrimonio del Banco Central. Los dólares de la reserva se remuneran menos que los pasivos del Banco Central en colones, y en consecuencia se pierde patrimonio en el Banco Central. Y esto no sería una buena cosa, evidentemente, ¿no? Entonces, mientras más grandes sean las reservas acumuladas, mayor podría ser la pérdida de patrimonio si es que se está financiando si es que se financiaran esas reservas con compras a través de bonos de estabilización monetaria, no solo con emisión monetaria que no se puede esterilizar. Entonces, solo habría una forma de esterilizar los dólares en la economía costarricense sin incurrir en este costo, y es que el Banco Central de Costa Rica emita pasivos remunerados en dólares. Esa es la única forma que le queda al Banco Central de Costa Rica para quitar de circulación dólares sin pasar por el tipo de cambio. Esto lo llamamos esterilización. Entonces, si el Banco Central quiere esterilizar dólares del medio circulante, de la masa monetaria, sin pasar por el tipo de cambio, tendría que emitir pasivos remunerados en dólares. Pero ¿cuál sería el resultado de esto?
sería que tendríamos un banco central con activos en dólares y pasivos en dólares. Su balance estaría dolarizado. ¿De qué nos sirve un banco central cuya moneda fundamental, que está contabilizada, sea dólares? Estaría reconociendo su innecesidad de existencia, su obsolescencia completa. Y esa sería la única forma que le queda ahorita para el Banco Central realmente de tratar de regular la cantidad de la masa monetaria, porque están entrando más dólares de lo que tiene capacidad con colones, y en consecuencia la única forma sería dolarizando su balance y haciéndose obsoleto. Esto sería absurdo. Por otro lado, bajar las tasas de interés en colones para estimular la oferta de colones, ¿hasta dónde? ¿Hasta tener tasas negativas como Japón? No creo que esa sería una solución para Costa Rica. Es decir, no estamos en una situación de deflación de precios que nos lleve a bajar tasas de interés. Pero si seguimos revalorizando el tipo de cambio, ¿a dónde llegamos? ¿Llegamos a una enfermedad holandesa? Es decir, esa es una posibilidad eventual. Si es que el colón sigue revalorizando, entonces va a ser mucho más barato para los costarricenses importar todo y desestimar la producción nacional. Pero con tanto influjo de inversión extranjera directa, eso es también un poco la producción nacional, o sea, las zonas francas simple y llanamente se tendrían que volver no zonas francas, sino expandirse y ser zonas de producción nacional. Entonces, seguir revalorizando el tipo de cambio solo tiene consecuencias negativas, etcétera. Entonces, ya voy a cerrar. Ante un banco central, ante la negativa de la posibilidad de la política monetaria de regular los dólares en la economía, nos queda una opción: la política fiscal. Este proyecto de ley es la única forma que yo veo de verdaderamente salvar al país de una espiral revaluatorio, de deflación. ¿Por qué? Porque esta es la forma de sacar dólares de circulación sin que influyan en el tipo de cambio, creando distorsiones en el beneficio del comercio. Entonces, ante la imposibilidad del Banco Central de cumplir su función social, la política fiscal es la que entra a cumplir una función social para poder verdaderamente dinamizar y mantener el empleo, el pleno empleo en la economía, y bajar las tasas de interés y seguir creciendo la economía. El efecto nómina, ya lo hemos discutido aquí, es un efecto extremadamente distorsionante, que ya nos debe decir todo lo que necesitamos saber. Es decir, cuánto dinero simple y llanamente está intercambiando manos para pagar impuestos. Hace un rato hablábamos sobre la presión impositiva en Costa Rica. De acuerdo al OSD, es aproximadamente 24%. Es decir, 24% o un porcentaje de ese 24% intercambia manos entre dólares y colones simple y llanamente para pagar impuestos, muchos de los cuales después se utilizan para comprar dólares, para pagar deuda en dólares. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es una pérdida tras pérdida tras pérdida en lo que es lo que dice Baumol y en lo que dice Antal-Feteke como costos políticos. Entonces, finalmente, no hemos hablado del desempleo. Toda esta intermediación innecesaria, toda esta volatilidad en el tipo de cambio sí tiene efectos en la economía real. Incrementa el desempleo en Costa Rica, más aún cuando los salarios se vuelven cada vez más caros para los inversionistas extranjeros y para los exportadores, para los generadores de dinero en dólares. Entonces sí tiene efectos reales un desequilibrio monetario como el que vive Costa Rica hoy por hoy. Entonces, pagar impuestos en dólares es un paso natural en la economía costarricense, donde hasta los restaurantes facturan y reciben dólares. En vez de suplir la demanda de circulante en una sola moneda, es tiempo de darle curso legal al dólar para que la oferta y la demanda de dinero en general se estabilice naturalmente y sea innecesario tener un invitado de piedra en el intercambio libre de bienes. Gracias.